Muy buenas noches para todos, mi nombre es Adriana Rodríguez y les voy a dar a conocer un trabajo que estoy realizando para la materia de legislación laboral. Entonces voy a iniciar con mi presentación personal. Mi nombre es Adriana Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. Pertenezco al CIAD José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Este es un trabajo que estoy realizando para la materia de legislación laboral. El nombre de mi tutora es Edith Burgos y pertenezco al grupo número 46. Vamos a realizar un análisis del trabajo colaborativo 1. En el trabajo colaborativo 1, inicialmente observamos una película. Esta película se encontraban una serie de personas las cuales asistían con un puesto de trabajo. Durante el desarrollo de la película, se reunían y se presentaban una serie de situaciones. Dependiendo de la situación, se iban eliminando integrantes del grupo. Luego de ver esta película, nosotros tuvimos que escoger a uno de los candidatos y de ese candidato debíamos elaborar su hoja de vida según lo que nosotros habíamos observado. Después de esto, nosotros subíamos estas hojas de vida al entorno colaborativo y entre los integrantes del grupo escogíamos qué persona era la más adecuada para desarrollar este trabajo. Dábamos lo que nosotros considerábamos que era necesario que tuviese este candidato y por qué lo estábamos escogiendo. Luego de esa actividad, de haber escogido el candidato, se prosiguió a elaborar el contrato laboral, se prosiguió a elaborar el formato de afiliación de ARL, de cesantías y de todos los documentos que necesitamos se necesitan para hacer una contratación laboral legal, de una forma legal. ¿Qué también se puede concluir de este trabajo, de este primer trabajo colaborativo? Este trabajo colaborativo, aparte, considero que fue muy bueno, ya que todos mis compañeros participaron, fueron muy consecuentes con sus aportes. La tutora nos brindó un buen apoyo para el desarrollo del trabajo. Contamos con todas las herramientas, lo que nos permitió desarrollar el trabajo acorde a lo que se estaba necesitando. Ahora vamos a iniciar con lo que tiene que ver con la siguiente fase de este trabajo, en el cual, dependiendo de los roles, cada uno de nosotros debe dar a conocer unos temas. El rol que yo tengo es el de psicólogo, entonces a mí me correspondió los capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 vamos a hablar de obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. En el capítulo 3 vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con salario. Entonces vamos a dar inicio con el capítulo 2. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador? Del empleador. Obligaciones del empleador: otorgar los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de labores, hacer entrega de los elementos adecuados para la protección de accidentes y enfermedades profesionales. También es obligatorio pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos y lugares convenidos, respetar la dignidad del personal del trabajador, sus creencias y sentimientos. Cuando se tienen a cargo trabajadores menores de edad, menores de 18 años, entonces el empleador está en obligación de generar una capacitación laboral acorde al trabajo que está desempeñando y generarle las licencias no remuneradas que se requiera como cualquier otro trabajador. Obligaciones que tiene el trabajador: entonces, como obligación del trabajador está realizar las actividades para las cuales fue contratado, acatar las órdenes generadas, conservar en buen estado los instrumentos a los cuales le fueron asignados para el desarrollo de sus actividades, y también utilizar los elementos de protección en el desarrollo de sus actividades, mantener una relación de cordialidad y respeto con sus superiores y compañeros, respetar el reglamento interno de la empresa. ¿Qué está prohibido? Entonces está prohibido realizar o autorizar campañas políticas dentro de la empresa,
obligar de cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que sean establecidos por el empleador, exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación de sus labores generadas, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político, y otras provisiones. Entonces está realizar o permitir todo género de rifas y colectas dentro de la empresa, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores y que ofenda su dignidad. En el capítulo 3 entonces vamos a ver lo que es el salario. ¿Qué es el salario? El salario es toda aquella remuneración que recibe el trabajador en dinero o especie por concepto de un servicio prestado. Este salario puede ser ordinario, fijo o variable. ¿Qué no constituye salario? Pues entonces no constituye salario lo que son propinas, lo que sea auxilio de transporte. Tipos de salarios. Entonces dentro de los tipos de salarios está el salario mínimo, el cual es el que recibe todo trabajador de acuerdo a sus necesidades normales de su familia en el orden material, moral o cultural. Ese salario mínimo se fija a final de año y se tiene en cuenta la inflación y otros índices. El salario en especie. Entonces el salario en especie lo constituye toda aquella remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como prestación de servicio directo. Salario integral. Dentro del salario integral entonces encontramos todo lo que son las prestaciones, los recargos nocturnos, todo lo que tenga que ver con pagos dominicales, festivos, la prima de servicios legales o extralegales, las cesantías, intereses y subsidios. Dentro del salario tenemos lo que son las prestaciones sociales. Una de esas prestaciones sociales es la prima de servicios. Dentro de la prima de servicios, entonces, ¿qué es la prima de servicios? La prima de servicios es una prestación social que deben pagar todas las compañías a todos los trabajadores. La constituye el monto total del salario que gana el trabajador. ¿Cómo es la forma de calcular la prima de servicios? Entonces, es el salario base por los números de días trabajados por dividido 360. Otra prestación social son los intereses son las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Es un auxilio al cual tienen derecho todos los trabajadores. Corresponde a un mes de salario por cada año de servicio proporcional a la fracción. Entonces, esta es la forma de calcularlo, es el salario base por número de días trabajados dividido 360. Otra prestación social son los intereses de cesantías, los cuales se pagan al empleador al monto total de las cesantías acumuladas al 31 de diciembre. Su forma de calcular es cesantías por días trabajados por 0.12 dividido 360. Otra prestación social son las vacaciones. En las vacaciones tienen derecho todas las personas que durante un año que hayan estado trabajando. A esas personas se les otorga 15 días hábiles consecutivos en los cuales el empleador debe pagarlo de la siguiente forma. Entonces, la forma de calcularlo es el salario básico por el número de días sobre 720. Análisis de este trabajo, el desarrollo de este trabajo. Como análisis de este trabajo podemos concluir que nosotros independiente de que seamos trabajadores o de que seamos empleadores, tenemos una serie de responsabilidades y una serie de derechos y obligaciones a los cuales nos vemos obligados, por decirlo así, a cumplirlos. El conocerlos nos permite estar como más informados con respecto a todo lo que tiene que ver con nosotros, a realizar un mejor manejo de nuestros derechos, a cumplir con nuestras obligaciones
a cumplir con lo que para lo que se nos está contratando, en el caso de que seamos trabajadores o en el caso de que seamos empleadores. Entonces, a cumplir con las obligaciones con las que tenemos, a las que tenemos con nuestros trabajadores, que es pagarles sus prestaciones, pagarles su salario en los tiempos establecidos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.